razón ella. No, eso no es sostenible. Ahora, considerando que esto que planteabas al inicio y que tocábamos como ejemplo del tema de que no se cumplía el costo o que el precio que se cobra a los usuarios sea igual al costo en que incurren las entidades públicas, en términos de la aplicación de lo que estás planteando, ¿cómo asegurarnos de que efectivamente, digamos que tenemos suerte y que en la próxima legislatura logramos que se apruebe esta ley? Que puede ser que tome 2, pero bueno, que sea una. ¿Cómo hacemos que efectivamente el Estado tenga la capacidad para que se cumpla lo que se vaya a proponer ahí? Porque esa es la parte más difícil de todo en realidad. Sí. Es un poco complicado, pero tenemos que generar institucionalidad y mecanismos para que en el interno de las entidades del Estado, que son muchísimas a nivel nacional, se creen los estímulos como para realmente aplicar estas disposiciones y generar mecanismos también de fiscalización de los propios ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que en campañas de difusión permanente se puede lograr esto. Una de las cosas, por ejemplo, que se presentan con el tema de los arbitrios, ¿no? Cuando se fijan los arbitrios, tiene que haber, o cualquier otra tasa, tiene que haber una estructura de costos. Y esta estructura de costos tiene que responder específicamente a, digamos, costos que estén vinculados a la prestación de este servicio. Pero si, por ejemplo, en una municipalidad incorporan como parte de la estructura de costos la planilla de jubilados, ¿y por qué? No es que... Sí, pues porque hay jubilados que también tienen que pagarse, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo esto? Tengo que aplicarlo a la tasa. ¿Eso corresponde? Pero entonces, y si no aplicara la tasa, ¿de dónde sacaría ese municipio el dinero para pagar a los jubilados? Lo que pasa es que hay que separar dos cosas, ¿no? O sea, las instituciones públicas tienen recursos ordinarios con los cuales tienen que cubrir el costo de la administración. ¿Cómo definimos recursos ordinarios? Por ejemplo, impuestos. Los impuestos sirven precisamente para... Pero el predial es un impuesto. El predial es un impuesto. El arbitrio no. Pero el arbitrio es una tasa. Una tasa, ok. Entonces, la tasa tiene que servir para cubrir el servicio en específico. Pero si tú le cargas a la tasa o al arbitrio conceptos que en realidad tú deberías asumirlo con ingresos ordinarios o impuestos, entonces ahí comienzas a distorsionar. Ahora, tal vez una manera de comenzar para que esto se perciba más rápido en la población, en las empresas de todo tamaño, tal vez sería bueno hacer una priorización de cuáles son los trámites más frecuentes o los trámites más costosos en los cuales incurren personas y empresas y comenzar a poner el ojo tal vez a través de un observatorio y luego ir avanzando hacia otras entidades o trámites en particular. Digo, porque si... Esto es un proceso, ¿no? Es un proceso. ¿no? O sea, no, pero el tema es cómo comenzamos por lo prioritario. No podemos imaginar de que de la noche a la mañana para el próximo año todo va a estar resuelto, porque además no solo es gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, que en realidad es la mayoría. O sea, claro. A veces los que vivimos en Lima vivimos, digamos, muy sujetos a la idea de que del gobierno central depende muchas cosas. Pero basta con salir a alguna ciudad fuera de Lima para darte cuenta que en realidad casi todas las decisiones y todos los servicios lo están brindando gobiernos regionales y gobiernos locales. Y ahí hay muchísimo problema. Bien, una curiosidad, cuando promoviste el Código de Protección al Consumidor, los empresarios, digamos, fue un debate público muy fuerte, muy intenso, con adjetivos y todo el tema. Ahora, digamos, proponen lo mismo, pero desde la perspectiva del Estado, y ellos me imagino que ahora se sienten cómodos, pero en términos de principios, filosofía, en el fondo es lo mismo, ¿no es cierto? En el fondo es lo mismo, claro. Lo que pasa es que en esta situación estamos frente al Estado, que es el proveedor de los servicios, ¿no? Entonces, las empresas, grandes, pequeñas, medianas o micro, o el comerciante y el ciudadano, todos en realidad están del mismo lado, porque afectados por trámites burocráticos, por cobros abusivos, por deficiencia en la calidad de los servicios de la administración, etcétera. Entonces, pero además el gobierno está en muy buena nota con relación a este tema, ¿no? O sea, con el interés y la demostración va en ese sentido, ¿no? Del lanzamiento el día de hoy de ese concurso del trámite y demás es precisamente porque en el proceso de modernización del Estado se quiere realmente un aparato del Estado eficiente.
eficiente y que no sea panzón, diremos. Bueno, eficiente. Sí, pues, para tomar una palabra que está de ojalá moda, que no se sientan aludidos, porque todo el mundo se sienta aludido cuando dicen panzón, ¿no? Pero no, sí, pues, o sea, no puede haber un Estado que esté en una situación, y cuando hablo de Estado, repito, es toda la administración del Estado, que a veces cree que fijando posiciones o requisitos o costos, los ciudadanos solo tienen como opción aceptarlo y no hay más. Y el ciudadano efectivamente difícilmente puede enfrentarse a ese aparato. ¿Cómo va la aplicación del Código de Protección al Consumidor? ¿Hace cuánto tiempo fue aprobado ya? Ya tiene 2 años y medio de vigencia. ¿Es posible medir cómo va? Sí, mira, el año pasado yo hice un foro para evaluar, digamos, a 2 años de la aplicación del Código del Consumidor y permanentemente se está monitoreando esto, ¿no? Hay algunas deficiencias todavía, hay cosas que están por implementar. Por ejemplo, hay que perfeccionar el libro de reclamaciones. Libro de reclamaciones que, por cierto, también se aplica a las entidades del Estado. Y tenemos que revisar cómo está funcionando eso, porque si es un libro donde la gente anota algo y nunca tiene respuesta y nunca se sabe qué está pasando con eso, entonces tenemos que evaluar, digamos, cómo se perfecciona. ¿Quién se encarga de supervisar desde el Estado los libros de reclamación? Cada entidad. Cada entidad se encarga de dar respuesta a los reclamos. O sea, depende de la buena voluntad de cada institución privada o pública. No hay mecanismo realmente que permita, por ejemplo, sistematizar toda esa información y a través de un tercero que no esté, digamos, que no sea la propia entidad, que debería ser ir monitoreando. Bueno, no necesariamente, ¿no? Pero digamos, dentro de las entidades públicas debería ser. Pero podría ser. O la Secretaría Técnica de la Gestión Pública de la PCM. No, yo me refería al ámbito privado. Sí. En el ámbito privado... No, en el ámbito privado sí es el INDECOPI. Es el INDECOPI. Lo que pasa es que en la ley se dijo, no se precisó en todo caso de que las empresas tenían que reportarle al INDECOPI las informaciones o las quejas recibidas. Pero ese cambio habría que hacerlo. Se quedan las empresas y el INDECOPI nunca se entera de eso. Entonces, a veces le dan respuesta a los consumidores, a veces no. Pero yo creo que en general ha habido un avance interesante. Yo he sido testigo en muchos casos de haber presentado o haber utilizado la hoja de reclamaciones. He tenido respuestas interesantes, a veces negando los hechos o a veces dando disculpas. Pero, en fin, la cosa está funcionando. Pero hay que seguir trabajando en torno a esto. Bien, Jaime, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Solamente esperar que ese tipo de iniciativas que benefician directamente al ciudadano y que creo que finalmente son las que terminan de hacer que el ciudadano perciba que este modelo de libre mercado funciona, sigan poniéndose en marcha, ¿no? Y que los empresarios y los ciudadanos asuman con la relevancia que debe ese tipo de iniciativas. Así es. Bueno, yo te contaré las cosas que vayamos haciendo. Vamos a tener reuniones periódicas cada 15 días y además organizando foros a nivel nacional, digamos, para discutir este tema y para enriquecer esta propuesta a partir de las opiniones y los comentarios de la gente. ¿La gente puede mandar sus sugerencias en el caso de la propuesta legislativa de ustedes en particular? Yo estoy poniendo este proyecto en mi página web, que es jaimedelgado.pe, y ahí vamos a armar, digamos, un mecanismo de diálogo permanente y de interacción con el público. Bien, entonces está, por un lado, jaimedelgado.pe, sí, y está, por otro lado, la propuesta Trámite de Más, lanzada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Si usted tiene una queja vinculada a los trámites que se realizan en entidades públicas, no pierda la oportunidad porque es un cambio muy importante que va a beneficiar a todos definitivamente. Bien, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Miramos a la pausa y tras ella volvemos con Ricardo Herrera, socio del Estudio Muñiz, para conversar de varios cambios legislativos que se están produciendo en materia laboral y analizar de qué manera puede afectar o beneficiar esto al mercado, a las empresas en general. Volvemos.